Buen día a todos, es un gusto recibirlos acá en nuestra casa para hablar un poco sobre sistemas de producción, productividad y calidad de producto, que todo eso en realidad lo que hace es la competitividad del sector. La charla que vamos a ir hablando es el camino tecnológico recorrido por INEA y los nuevos desafíos que estamos transitando. Es una discusión que venimos llevando varios en el grupo, que han habido aportes, que han habido discusiones con gente de afuera. Yo puse simplemente los de la casa, así que un poquito es tratar de mostrar cómo fue el desarrollo del tema sistemas. Venimos trabajando desde el año 83, así que Henry Durán, sí que es un poquito plantear cómo fue el crecimiento o cómo se fue planteando todo el tema de los sistemas de producción, muchas veces arriesgando lo que sale de los experimentos y se conjuga. Así que allá por los años 90 hablamos de un camino tecnológico, un camino en el cual hay un aumento de la productividad y que está basado en la identificación de las variables de mayor impacto. Esas variables de identificación de mayor impacto las podemos resumir como 5. Y son la rotación forrajera y sistemas de laboreo de suelo, la producción y uso de reservas forrajeras, el uso de concentrados, la dotación de vaca masa por hectárea y la productividad por vaca al potencial. En el entendido de que lo primero que tenemos que hacer es hacer el pasto y hacerlo bien, organizarnos en una rotación forrajera y que eso permita la sostenibilidad del sistema y producir lo que las condiciones del Uruguay permiten, el alimento de la forma más barata. Como tenemos variaciones interanuales, o sea, variaciones entre estaciones y no tenemos 2 años iguales, para mantener y seguir aumentando la productividad, precisamos una producción y uso de reservas forrajeras. Esa producción y uso de reservas forrajeras, luego para mantener primero la dotación y después potenciar, necesitamos el uso de concentrados. Y ahí empezamos a determinar el tema de carga, y luego a explorar el tema de productividad. Y sobre estas 5 bases fue que se empezó a trabajar en todo el tema de sistemas de producción, en el cual yo voy a poner las principales síntesis de los sistemas que se trabajaron hasta el 2002, qué se hizo de 2002 hasta la fecha y cuál es la nueva propuesta sobre la cual estamos trabajando y por qué, y qué es lo que estamos incorporando para esto. Este cuadro, que simplemente lo estoy poniendo, pero después voy a resumirlo, es cómo le fuimos llamando a esos sistemas y cómo fue hasta el 2004 toda esa incorporación de sistemas, en el cual partíamos de, no había una rotación, y posteriormente empezó a haber una rotación con laboreo convencional, cuánto era el porcentaje de praderas, cuánto era la productividad y cuánto. Esto está escrito en varios lados, está hecho, yo no quiero aburrirlos y entrar en todos los números, simplemente diría de ir a las cosas más importantes. Si yo me muevo en lo que son esos modelos de extensivo, mejorado, organizado, controlado y avanzado, y voy a kilo de proteína, de grasa y proteína por hectárea y litros por hectárea, en la medida que íbamos intensificando, empezamos a ver un mayor uso de ración, un mayor uso del suelo, una mayor carga y una mayor utilización de pastura para mantener esa mayor productividad. Posteriormente, todo esto también trajo aparejado una serie de temas en los cuales empieza a tener cada vez mayor importancia la capacidad de gestión, la complejidad, porque armar la rotación, que tengo que darle de comer, que corro el pastoreo, una mayor inversión, una mayor productividad y en ese entonces un menor o igual costo en la medida que avanzábamos en esos modelos. Basados en esto fue que fuimos progresando en todos esos modelos y cuando uno resume esas etapas del 2002 hasta el 2002-2003, el principal impacto que nosotros buscábamos era la mayor carga, que pasó del punto 35 a 1,04. El crecimiento lo tratamos de basar en una mayor carga, en un mayor uso del suelo en rotación, de un 10 al 70%. El uso de la rotación es sumamente importante porque nosotros lo que hacemos es regularizamos durante los años la cantidad de materia seca que tenemos y una mayor leche por hectárea por vaca masa que pasó de 760 a 6.800.
Hasta ahí habíamos llegado en el 2000, hasta el 2002. 2002, ustedes recuerdan, arranca la crisis, un bajo precio de leche, en algún momento llegó a estar a 8 centavos. La agricultura empezaba a despegarse, todavía no tenía los precios que arrancó ya más por el 2005, 2006. Veíamos una competencia por tierra y la idea era una mayor simplificación y menores costos. Algo que siempre es pedido, pero acá era como a gritos, que realmente nosotros deberíamos entrar en una mayor simplificación y menores costos para lograr una mejor productividad. Y la figura que teníamos era, bueno, ¿qué pasó? El camino se da contra una pared, chocamos contra una montaña. Entonces, la pregunta era, ¿cómo seguimos para adelante, verdad? ¿Es compatible igual productividad, menores costos, mayor simplificación y mejora de la sostenibilidad ambiental? Esa era una pregunta que teníamos y cuando volvemos a ver los ensayos que teníamos trabajando en conjunto con lo que pensábamos que debería o podía llegar a pasar, armamos un sistema de producción que le llamamos un modelo todo pradera. Entonces la estrategia era minimizar costos manteniendo productividad y ahí lo que buscamos fue bajar los cultivos anuales, que son por lo general caros, apuntando a un sistema de renovación de praderas, porque estaba toda, en conjunto con eso fue una serie de ensayos en los cuales si eran problemas de enfermedades, si podíamos con curasemilla mantener pastura sobre pastura. Ustedes saben que cuando ponemos leguminosa sobre leguminosa tenemos problemas en el suelo y enfermedades y terminamos perdiendo. Esa es una de las razones con las cuales perdemos, entre varias cosas, el tema de la pastura. Entonces, y la ventaja de algo que en las condiciones de Uruguay no es despreciable, porque los balances de nutrientes nos dan que casi el 50-60% del nitrógeno que entra al sistema entra a través del nitrógeno fijado por las leguminosas. Cuando hacemos eso, cerramos. Entonces, la idea era, bajamos cultivos anuales, buscamos un poco la renovación de praderas, si daba, y un mayor uso de nitrógeno, o sea, netamente con leguminosas. Ahí planteamos un modelo físico de 42 hectáreas, una rotación larga de 6 años, que fue una pradera mixta en base a alfalfa de 4 años. En la primavera del 4.º año hacíamos un sorgo para pastoreo, sembrado en ese 4.º año, y una pradera bianual en base a trébol rojo y gramíneas bianuales. Ahí la carga que buscamos fue de 1,4 vaca masa por hectárea, 1,04 en el predio total, con una meta de 6.500 litros de vaca masa por año, con una dieta que era 50% pastoreo, levantado pastoreo, suplementado con concentrados comprados, un 25% y un ensilaje 25% producidos dentro del área de vaca masa. Y ahí, como ven, más o menos los datos, esto es nuevamente dentro del modelo, más o menos los litros de leche, que llegamos más o menos a lo que estábamos pensando. Acá está un poquito la carga, el uso de concentrados por vaca y el uso de las reservas forrajeras. Y sobre eso un poco es donde estuvimos trabajando y durante 3 años comprobando que si pudiera lo que habíamos hecho estaba. En el 2007, todavía con un precio de leche de 17 centavos, antes que se disparara a 32, ya en el 2006-2007 veníamos hablando y ya la agricultura se había despegado mucho. Los precios de la agricultura eran muy grandes y la idea fue, bueno, mantengo bajos costos, hay una agriculturización todo alrededor de los tambos, ¿qué pasa si yo arreglo con el agricultor de al lado y él en vez de vender maíz me vende el silo y yo mantengo mi misma estructura? A pesar de que uno siempre la fibra, traerla al predio es uno de los motivos que puede ser un poco más caro. En ese modelo de todo pradera, buscamos importar ese ensilaje de maíz de manera de consumir bajo pastoreo la mayor parte del pasto, producido por la rotación esa larga mencionada anteriormente, y un poco limitando las reservas provenientes de pradera solo lo que nos daban de excedentes por año. O sea, le ajustamos la carga para seguir subiendo, y ahí nos fuimos a 1,8 vaca masa por hectárea, la idea de unos 6.700 litros por vaca masa y una producción esperada para esa área de vaca masa de unos 12.500 litros. Eso fue un poquito lo que arriesgamos en el armado de todo este modelo y ver si podíamos seguir hacia adelante. Tenemos un año que teníamos un poco de datos un poco incompletos, pero nuevamente acá la leche producida anduvo en el entorno de unos 11.632, si yo le agregara
lo de forraje producido afuera y lo tomara, quedan en el entorno de un poquito más de los 10.000 litros. Si yo le asumiera todo lo que estamos importando y le doy una superficie a eso. Y esos fueron los modelos que habíamos presentado hasta el 2008-2009, habíamos trabajado, siguió hasta el 2010-2011, y ahí hubieron una serie de planteos. Ahora había cambiado totalmente la ecuación, una leche con unos precios que nunca, los que arrancamos allá por los 90, pensamos que le íbamos a ver, una relación de precios también favorable, y bueno, con una serie de cómo seguimos para adelante y por dónde pasaba todo, ¿no? Entonces, nos hicimos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo sigue el proceso de intensificación? Subimos la carga, subimos la producción por vaca, esa discusión, subimos las dos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Por qué vamos? ¿O por qué probamos un nuevo modelo para poder seguir avanzando? Y surgen las mismas variables que antes. Primero, trabajar sobre la pastura y la rotación nos va a permitir incrementar la carga. Pensar bien la rotación, y ahora vamos a entrar en este tema de la pastura. El segundo tema es, si la relación de precios es buena, ya que sabemos darle de comer, podríamos aumentar la producción individual. Yo no creo ningún productor que suba la carga y si la relación de precios es buena, llegó a estos niveles, realmente no se tire a aumentar la producción individual de las vacas, más si le cierran los números. Entonces, la idea es, bueno, subo la carga, subo también la producción individual y tratar de por los dos lados atacar este proceso de intensificación. Pero nos surge una serie de preguntas en las cuales no tenemos una respuesta definitiva, sí tenemos orillado un poquito por dónde vendría, es cómo manejamos la alimentación y el ambiente. El tema pastura, bueno, capitalizar lo que viene de mejoramiento, hay muchas empresas, pero INEA principalmente está mejorando en todo lo que es mejoramiento de pasturas, manejo, tenemos un lote de manejo bajo corte, producción, digestibilidad y persistencia, y hay también una serie de datos muy interesantes en la EMAC sobre el manejo de pastura con el animal arriba. Era unir lo que venimos sabiendo, capitalizar eso que está produciendo la investigación nacional y ponerlo en conjunto. Y cuando yo miro, simplemente por poner, tenemos hoy los que eran referencias, una alfalfa estanzuela chaná de 100, otras ya están en 101, 106%, aumento un 6%, en trébol blanco hay posibilidades de aumentar entre un 1 y un 4%, en dactiles un aumento de un 2 a un 6%, en festuca, cuando lo comparo con festuca tacua B, como el 100, hay aumento con las nuevas festucas de aumentar entre un 1 y un 7%. Si bien eso tenemos que hacer un buen manejo y llevarlo, es claro que no tenemos por qué, podemos irlo agregando y esos pequeños agregados nos van aumentando la capacidad de la productividad de la pastura. Buscamos maximizar la rotación, ahí lo que buscamos principalmente fue materia seca a través del plan T, un plan que diseñó, un programa que diseñó Henry, que ahora está en la web, y un poco por la idea de la fibra es lo más caro para traer al predio, entonces yo traigo calidad a través de concentrados y trato de hacer una rotación que sea, que me permita maximizar la fibra dentro del predio. Pero, con un pero grande, que maximizar la fibra no significa poner en riesgo la sostenibilidad del suelo. En el año 2008-2009 estábamos trabajando, había habido una seca, la seca del 2008, y Rodrigo Zarza, del programa de pasturas, dijo, bueno, tenemos comparados avenas, trigos, cebadas, triticales y raigras para sembrarlos temprano. Y inició una serie de ensayos que duraron 3 años probando diferentes tipos de avena, bizantiva, sativa, la negra o la preta, los trigos de ciclo intermedio y ciclo largo, corto, las cebadas y el triticale. Pero yo les pediría que se concentren cuando él trabajó en cortes, trabajó en cómo era la productividad con pastoreos y como siempre los ensayos de forrajeras tienen o acumulan forraje durante una cantidad de días para ir también comparando con cuánto podía ser. Y nos encontramos con unos datos que nos asombraron, ¿no? De 14.000 producido en 4 meses, como una forma de 14.000 kilos de materia seca producidos en 4 meses por las avenas en estas condiciones, ¿no? Que a veces uno podría llegar a fallar.
Estos son en condiciones, cuando uno estudia y ve los temas y las cosas que se presentan, estos son en condiciones, se elige bien la parcela, el suelo, es una buena, la verdad que es una buena productividad, pero lo que nosotros tomamos muchas veces, que a nivel de chacra no tenemos esa selección del suelo que se hizo, o sea que esto estamos hablando de un posible potencial. Entonces, por lo general tomamos entre un 70 y un 80% de estos valores para cuando hacemos los cálculos y los llevamos de vuelta. Esto es lo que está mostrando es el potencial. Entonces teníamos la posibilidad de tener unas avenas muy alta producción y bueno, y ahí le empezamos a asumir, bueno, si yo quiero subir la rotación y estoy aumentando la fibra, esto empieza a tener un lugar bastante mejor. El otro tema es, siempre miramos el sistema de arriba y a mí me gustaría un poquito mirarlo desde abajo, desde el suelo, quién sabe porque trabajo más en temas de sostenibilidad y siempre la máquina de producir es el suelo, no nos olvidemos de eso y donde lo liquidemos no vamos a poder seguir produciendo. En el año 2012 trabajamos con las encuestas de DIA del año 77, 87, 97 y 2007, armamos tambos promedio para esos años con esas encuestas. Le pusimos una rotación promedio, teníamos más o menos qué cantidad de suelo empezaba con, qué cantidad de suelos movido con convencional, cuánto empezó la directa, usamos las medias y tomamos tres suelos que en realidad son suelos netamente lecheros, como son la Vuelta de Florida, el suelo 502B, como San Gabriel Valcurú, Isilda de las Brujas. Son suelos que son netamente lecheros, que la agricultura no pasa, son suelos más frágiles. Y lo que vimos poniendo todo esto es una bajada importante de todo el tema del carbono, hasta que en el 2000, a partir de 2007, y por lo que nos dicen las encuestas, el uso de praderas y el uso de siembra directa tiende a mejorar y a hacer un efecto de rebote, o sea que como que llegamos abajo y ahí empezamos de vuelta a crecer. Está bárbaro, esto era modelado. En el año 2010, Henry Durán y Roberto Díaz tomaron todos los potreros de la unidad de lechería de los años 70, fueron hasta el laboratorio de suelos, tomaron, siempre la unidad se mostró con alta productividad, y estos son los datos reales de lo que pasó en la unidad de lechería, donde tuvimos una bajada y de vuelta una subida. Ellos en el trabajo de ellos trabajan sobre el sistema, yo lo dividiría muy claro porque la aparición de dos tecnologías fue, nosotros siempre mantuvimos la idea de por lo menos una pastura de 3 años, y es lo que nos dan los datos, una pastura de por lo menos 3 años, y que tuviera una gramínea perenne, principalmente para mantener ese carbono del suelo, y una rotación, a veces era 3 años y medio. Sobre esa más o menos es lo que nos basamos siempre las rotaciones, que fueran altamente productivas, pero a partir de acá, donde empieza a hacer este quiebre para arriba, empieza a hacer la unidad con siembra directa. O sea que la oportunidad de crecer en carbono del suelo viene nuevamente de la siembra directa, y eso es lo que nos está diciendo que tenemos muchas pérdidas de carbono a través del laboreo convencional, por dos motivos. Un motivo lógico, que es todo el tema de la respiración del suelo, al moverse, que es mayor y una mayor mineralización, pero por el otro lado porque también se aumenta la probabilidad de erosión, perdiéndose en forma importante suelo, que no lo vemos, que hoy le echamos la culpa a los efluentes y a todo, pero que en realidad dentro de lo que es la cuenca de Santa Lucía es, quien sabe, la principal fuente de contaminación del Uruguay. El otro tema que surgió fue cómo manejamos la alimentación. Esto era lo que estudiamos allá por los años 80 teníamos siempre en facultad. Un modelo sobre una vaca, en la cual la vaca le dábamos al principio de la lactancia, y eso que le dábamos al principio de la lactancia se mantenía hasta el final de la lactancia en forma bastante importante. Estábamos hablando de vacas que parían en mal estado, en vacas que totalmente diferentes a otro potencial genético, y en el cual dándole 3-4 kilos y manteniéndolas durante un tiempo, teníamos un efecto residual importante y sobre eso siempre trabajamos. Cuando uno se junta con lo que es un poco los trabajos a nivel nacional, y voy a presentar dos, uno muy breve porque lo va a agarrar Yamandú cuando explique todo el tema del potencial de la vaca, y
Es un ensayo que hubo confinamiento en lactancia temprana para manipular la curva de lactancia. Acá dice pasto, pero en realidad más que pasto es pasto, ración y silo, pero un modelo más tradicional de lo que es hoy la lechería uruguaya. Eso con mitad encierro y encierro total, siendo la que va por arriba es el de encierro, pasto con encierro, y esto es el tema de pasto solo, o ese sistema tradicional, que no es pasto solo, perdón, es ración, y Yamandú después lo va a explicar bien, con el tema ración y ensilaje. Acá es cuando se dejó el encierro y pasan las tres a la misma dieta. Cuando yo analizo eso, por la mitad de encierro tengo un 22% más de leche y un 41% más de leche en el encierro total. Cuando miramos cómo fue el efecto residual, tenemos que el que venía de encierro tuvo un 15% más y un 13% más. Se mantuvo un poco, pero después con el tiempo terminan emparejándose bastante los datos. Cuando miramos el total de la película, el encierro estratégico nos mantuvo un 26% más de leche en las vacas, un 18% en la mitad, y posteriormente el que era más tradicional, sobre el que era más tradicional en leche. El otro tema es un ensayo que se hizo en Paysandú, que hizo Pablo, en el cual se le dio 100% TMR y 50% TMR con 6 horas de pastoreo. Posterior acá se le sacó y se le dio la misma dieta, que era 50% TMR y 6 horas de pastoreo. Si bien vemos algunas diferencias en la gráfica, los datos muestran que no hubo una diferencia significativa, aunque se muestra interesante. ¿Qué nos lleva a eso un poco? Es que tenemos que aún ahondar cuál es la estrategia para los encierros y dónde tenemos que trabajar para lograr un efecto o el mejor efecto cuando los desaceleramos, y nos parece bastante importante entrar y seguir trabajando en eso, como se está trabajando. El otro tema es bárbaro, el encierro, pero acá hablamos de encierro. ¿Qué estamos haciendo? ¿Es esto? ¿Es un potrero? Nosotros le llamamos a esto el potrero sacrificio, porque en realidad sacrificamos un potrero, le tiramos las vacas adentro y dale que es tarde, y bueno, con esto es en donde yo le estoy dando de comer. Sobre ese tema nosotros trabajamos en el 2008-2009, visitando cerca de 35 tambos, y lo que hicimos fue, fuimos y muestreamos, fuimos un metro de profundidad con un calador neumático donde estaban las vacas, ahí visitamos nocheros, visitamos lo que llamaban patios de alimentación, que en realidad era un potrero que no se desfondaba mucho y que le tirábamos todas las vacas arriba, el nochero cercano a las casas. Y el siguiente tema fue qué pasaba con eso, ¿no? Si bien coinciden diferentes departamentos, coincidieron diferentes tipos de suelo. Y hoy estamos hablando de problemas de fósforo. Fíjense que algunos valores en cuanto estaban. Eso prácticamente en realidad lleva a que hay escurrimiento superficial y lleva fósforo hacia arriba. O sea, estamos concentrando nutrientes durante muchos años en un solo lugar, y eso se nos empieza a presentar como una zona en la cual nosotros vamos a tener problemas, principalmente si están cerca de aguas o de arroyos. El otro tema es también los nitratos, que eso baja, son más móviles, y uno siempre tiene la idea que el fósforo no es móvil. Y es verdad, en la mayoría de nuestros suelos el fósforo no es móvil. No es móvil mientras las bases que sostienen eso, que no le hacen que el fósforo no sea móvil, están ocupadas. Una vez que está ocupada, el fósforo entra a bajar, y acá vemos prácticamente a unos 45 centímetros, unos 70 partes por millón, o sea, de suelos que tenían originalmente 6-7 partes por millón. Y a 40 centímetros nadie pone fósforo ahí porque prácticamente no tiene sentido. Por lo tanto, es claro que está también pasando hacia abajo. Entonces, visto esto un poco y uniéndolo con lo que estábamos hablando de nueva carga, empezamos a sugerir, bueno, vamos a hacer o que sea un patio de alimentación en un lado donde podamos manejar esos abonos y esos residuos, mejoremos la eficiencia, o una vereda, y tratar de establecer, y eso es algo que está por salir próximo, todo el tema de instalaciones, cómo calcularlos, cómo hacerlos, para tener bien los tamaños y las cosas. Entonces dijimos, bueno, si uno se basa en todo esto, en realidad yo estoy teniendo problemas, pero estoy poniéndole cemento. Ustedes saben que las vacas sobre cemento más de 2 horas no aguantan, se sienten incómodas.
Entonces hay que ver cómo podríamos seguir trabajando en todos estos temas, armarlos a la salida del tambo, que van, vengan, y ahora lo incorporamos hacia la nueva propuesta que ya vamos a ver. El otro tema que empezó a saltar es el tema del bienestar. Acá hay un trabajo de Grant del 2004, en el cual es la relación entre tiempo de descanso y producción de leche. El tema de bienestar es un tema que no es nuevo, pero que nunca le dimos mucho porque teníamos vaca de 15 y 16 litros. Eso no significa que tengan que caminar por caminos malos, que estén mal, que vayan a barriales. Pero ahí nos cobra, la vaca siempre nos cobra si no está cómoda, pero nos empieza a cobrar más en la medida que vamos a mayor altas productividades. Y Uruguay llueve mucho, tenemos un B arcilloso, enseguida llegamos a capacidad de campo y el barro lo tenemos a flor de piel. Lo que está interesante de este trabajo es esta relación, en el cual él habla que por cada hora extra, más o menos, la vaca que pueda descansar, rumiar, nos da 1,6 kilos más por día. De acuerdo a estos antecedentes, lo que viene saliendo de la investigación nacional, se trató de diseñar una rotación que permitiera maximizar en forma sostenible la materia seca. Se modeló un sistema de alta carga y elaboramos un sistema de alimentación para alta producción individual. O sea, si seguimos avanzando, si subimos la carga, si la relación de precios da, ¿por qué no ir a las dos? Aumento de carga y aumento de productividad. Y ahí diseñamos una rotación, trigo con pradera 3 años, una avena, como ustedes vieron, esos 12.000, 14.000 kilos. Si es sembrado en febrero, aprovecha ese potencial mucho y anda muy bien. Si ese potencial por algún momento llueve, febrero, como fue este año, nos vamos más tarde, nos vamos a una avena más tardía, demora más en alcanzar esa cantidad de kilos. Entonces, si queda en mayo y mayo libre, estamos hablando de usar puentes verdes para el maíz que viene, para no dejar ese suelo y con eso aumentar la posibilidad de la erosión. Pero, en definitiva, el que manejamos es avena maíz y avena maíz, pero sobre 3 años de pradera como mínimo para tratar de mantener y conservar el carbono del suelo. Cuando uno más o menos modela todo, nos queda que el consumo de forraje directo va a ser un 28%, un 35% está dado por el concentrado y un 37% por las reservas, que son todas producidas dentro del predio. Y esto es un poquito de los datos que nos vienen de la modelación, donde tenemos una producción de leche anual de unos 18.000 litros, son en torno a unos 1.200, 1.250 kilos de sólidos, una producción de leche anual de vaca masa de unos 8.000 litros y una carga animal de unos 2,3 vaca masa por hectárea. Y esto es más o menos lo que nos tira el plan T en cuanto a relaciones de litros de leche, que más o menos irá variando, pero más o menos una primera idea es lo que nos está dando en producción de leche. El viernes pasado tuvimos la visita de 40 técnicos de Conaprole y ellos nos pidieron que si pusiéramos los resultados como los lleva productividad competitiva, cómo sería más o menos producción competitiva, cómo serían las cosas. Yo sé que en realidad lo que me importa es el costo anual, cuántas son las inversiones y las cosas, pero lo pusimos como una especie de referencia a lo que más o menos la gran mayoría de los productores que remiten a Conaprole y los técnicos están más acostumbrados a ver. El tema de instalaciones y bienestar, ¿no? Porque está bárbaro todo este modelo, pero bueno, ¿y cuánto tengo que gastar? Y esa inversión, y nosotros lo que no queremos es que las inversiones que sean como un lastre. O sea, si vamos a hacer, dónde le apuntamos y a qué precisamos. Entonces, la importancia en el diseño de las instalaciones es mejorar la eficiencia de alimentación, mejorar el bienestar animal, que tenga un mayor y mejor descanso, y el tema ambiental, impedir que eso lixivie, que haya un escurrimiento superficial controlado y que lo podamos unir a un sistema integrado de manejo de residuos. Y eso pasa a ser muy importante porque en realidad nosotros estamos uniendo mayor productividad con el tema medio ambiente. Esto es un poquito lo que está planteado en la unidad de lechería y seguramente estemos haciendo una jornada allá por finales de agosto, espero que haya mucha lluvia, mucho barro. Y la idea es
Es un patio de alimentación, comen, se van a dormir en una pastura, cuántos metros cuadrados preciso de pastura, cómo lo determino. Esas vacas van y vienen, recuerden que más de 2 horas y algo sobre el cemento, la vaca se siente incómoda. Un corral tipo corral de engorde de ganado. Hay muchos productores que lo están haciendo, uno ve las vacas con el barro y bueno, sufre, a pesar de que estoy acostumbrado a ver novillos, cuando ve las vacas uno sufre sobre esto, con un montículo, todo hecho, y todos con sus sistemas de fluentes armados, posteriores a eso para juntar todo lo que es agua de escurrimiento y para todo el manejo de sólidos. Y después probamos 2, como diciendo, bueno, si le diera el máximo confort, ¿puedo yo con esto llegar en esta cantidad de litros sin necesidad de entrar? Y bueno, un techo, acá hay goma en realidad, mientras se acostumbran las vacas le ponemos paja, y separadores más tipo gringo, pero como para probar un poco con máximo confort si tenemos alguna diferencia y si con estos sistemas podemos perfectamente obviar estos otros. Como reflexiones finales, hay una búsqueda permanente de alternativas que permiten saltos de producción basados en investigación nacional, ¿no? Acá, cuando uno trabaja en sistemas de producción, y eso uno incluye múltiples disciplinas y especialidades, y es un trabajo multiinstitucional, ¿no? Porque cuando uno resume, también va leyendo mucho lo que los colegas de otras instituciones, amigas, están publicando, y uno trata de ir incorporando, discutir y armar y charlar con ellos un poco cuáles son los alcances de esos ensayos que tienen y poder armarlo. Lo que tratamos de hacer es resumir lo que viene saliendo, modelarlo y después, en una puesta a punto en base a antecedentes, hacer una propuesta de sistemas que lo validamos en el campo. Esto entramos ahora a 3 años, podrá cambiar la relación de precios, nosotros lo tenemos que mantener durante esos 3 años para tener los indicadores físicos, para que ustedes pongan los números y digan, no, por acá no voy, o bueno, si yo sigo en esta etapa, voy por este lado. El otro tema es, reafirmamos la validez de las variables originales del camino tecnológico, esas 5 variables, pero en realidad nosotros vemos una 6ª variable que empezó a jugar más en juego, a esa rotación, primero de la pastura, es la forma de conservar el suelo, la producción y uso de reservas forrajeras, el uso de concentrados para potenciar, o la carga y la producción, y la dotación de vaca masa por hectárea, esa carga, esa dotación, esa productividad, hay un 6º que empieza a hablar del bienestar animal, donde nos empieza a cobrar ampliamente, y las instalaciones son fundamentales para la producción y el medio ambiente. No irnos a instalaciones grandes, no irnos a cosas que nos queden en un lastre, pero mejorar de alguna manera el bienestar de ese animal, principalmente si estamos buscando producciones individuales altas. Y por último, estas nuevas oportunidades y desafíos que acompañan este proceso, porque a todo eso que vemos anterior ahora tenemos, y siempre los tuvimos, pero ahora le empiezan a aparecer muchísimo más el tema del ambiente, el tema del bienestar animal y el tema de gestión y capacitación para empezar a manejar todo esto. Y estos son temas que nosotros vemos que a todo lo demás le seguimos agregando algunos temas, capaz que se hace más complejo, pero en la medida que vayamos dirimiendo cuál es el sistema uruguayo, para aprovechar podamos tener una idea un poco más práctica. Y con esto, muchas gracias.